Bienvenidos a Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros. Te invitamos a conocer la Academia Novarum, donde encontrarás cursos en línea, por ejemplo, Innovación sin presupuesto, donde aprenderás a reconocer la importancia de continuar innovando, asegurar que los esfuerzos de innovación se dirijan a asuntos claves del negocio y poner en acción el innovar, así como muchas herramientas más. Hola amigos, los saluda Roberto Bonilla, consultor de Novarum México. Personalmente me considero un copiloto organizacional, es decir, trabajo hombro con los directores de empresas que asesoramos y también un innovador social, ya que trabajamos en proyectos de impacto social. Esencialmente en la parte empresarial nos enfocamos en temas de diseño de estrategia, diseño de procesos de cambio, mejora de procesos y en alianzas con otros despachos atendemos temas de sucesión en la empresa familiar, sucesión en la dirección, gobierno corporativo. Dentro de Novarum México tenemos un eslogan que es construyendo mejores futuros y eso es lo que buscamos hacer con nuestros clientes, el que se puedan hacer acciones en el presente para que tengamos un mejor futuro como empresa, como persona, como sociedad. Vamos a platicar en esta ocasión de dos conceptos que son complementarios y extremadamente útiles en el diseño de sistemas organizacionales, de sistemas de actividad humana, como lo hemos mencionado ya en otras entregas, y que son poco conocidos. Probablemente cuando se los describa los van a reconocer, pero pocas veces en las empresas se habla explícitamente sobre la necesidad de uno o de otro. Yo le llamo a estos dos temas los sistemas acoplados y los sistemas desacoplados. Básicamente lo que haré es platicarles en qué consisten estos dos tipos de sistemas, dar algunos ejemplos, dar una relación con el concepto de variedad requerida, que también tenemos un podcast y un blog relacionado con este importante tema, porque tiene mucha conexión con variedad requerida, y luego hablar de ventajas y desventajas. Quiero que primero visualicen un crucero de calles en donde básicamente circulan en una dirección autos y en otra dirección, normalmente a 90 grados, autos también en una o en dos direcciones. Si cada una de las calles que van, digamos, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, o al revés, ¿verdad? Si cada una de estas calles las vemos como un sistema, el acoplamiento de esos dos sistemas ocurre en un recuadro que es en donde coinciden precisamente las dos calles. Y ese recuadro, digamos que pues tiene una doble función, porque al mismo tiempo que permite que circulen los carros de norte a sur y de sur a norte, también ese mismo recuadro, esa misma área, sirve para que circulen los carros de este a oeste y viceversa de oeste a este. Ahí hay un acoplamiento del sistema. Cuando hay un acoplamiento, significa que no se puede utilizar simultáneamente por los dos sistemas. Va aumentando el tráfico, agregan semáforos, agregan pasos peatonales, agregan señalética, ¿verdad?, para que se ceda el paso al peatón, o semáforos para los peatones. En ocasiones, en algunas ciudades hay ciclovías y también se les da alguna preferencia, etc. Pero si se fijan, ahora resulta que ese espacio de tierra, ¿verdad?, ese espacio de calle, lo están utilizando muchos sistemas. Hay un gran acoplamiento. Lo que hacen los semáforos es precisamente poner un orden, de decir, a ver, a ustedes les toca utilizarlo en una dirección y después de unos minutos, ahora les toca a ustedes, o ahora ninguno de ustedes porque vamos a dar lugar a que los peatones, ciclistas puedan pasar. Sigue creciendo la ciudad, sigue creciendo la población, el número de vehículos, el número de bicicletas, motocicletas,
Y en fin, llega un momento en que ya es insostenible ese crucero. ¿Qué es lo que hace la autoridad para darle fluidez a la vialidad en esa zona? Lo que hacen normalmente es construir un paso a desnivel, ¿sí? Si se fijan, cuando construyen el paso a desnivel, están desacoplando los sistemas. Porque ahora los que van de este a oeste o de oeste a este pueden circular de manera continua. Ya no existe ese sistema o ese espacio de acoplamiento que era la calle que estaba abajo. Y en la parte de abajo, mayormente pueden circular también los que van de sur a norte y de norte a sur, probablemente con algunos semáforos también para dar tiempos y preferencias a autos que de cualquier forma necesitan circular por la parte inferior, bicicletas, peatones, etc. Pero ese desacoplamiento del sistema genera un incremento en el flujo. Si estuviéramos hablando de una empresa, pues estaría incrementando la productividad, estaría incrementando la producción, el volumen de productos que pueden ser atendidos. Tal vez les ha tocado, pasando un poco a los ejemplos, les ha tocado llegar a un restaurante, a un establecimiento, a una papelería, en donde prácticamente una persona es la que te está atendiendo. Y vamos a hablar de un restaurante, ¿no? El otro día fuimos a una fonda a comer unas quesadillas, mi esposa y yo. Había pocos comensales, a lo mejor había unas 3 mesas de las 10 mesas ocupadas, pero únicamente estaban 2 personas. La persona que preparaba las quesadillas o los alimentos, ¿verdad? Y la persona que tomaba el pedido, la comanda, ¿verdad? Como decimos aquí en México, de cada uno de los clientes, se lo llevaba a la persona que preparaba las quesadillas y a su vez traía un plato ya servido, ¿verdad? Para presentárselos a las diferentes personas. Y si le pedías un agua o si le pedías un refresco. Entonces, estas 2 personas estaban realmente como hormiguitas, tratando de resolver y de atender a todas las mesas. Cuando llega una pareja más con sus hijos, ¿verdad? A ese lugar, pues resulta que prácticamente el sistema se colapsa, ¿sí? O sea, porque ya la persona que está haciendo las quesadillas y los pedidos que le están haciendo de otros alimentos, ¿verdad? Una comida típica mexicana que se llama menudo, no, se veía que no alcanzaba y entonces el tiempo de respuesta para que traiga los alimentos a las diferentes mesas se alenta. Y la persona que tomaba los pedidos, entregaba los platos, también cobraba, ¿sí? Entonces ahí tenemos un acoplamiento en donde muchas personas queremos usar los mismos recursos. Y aquí es en donde entra su relación con la variedad requerida. Cuando los recursos que están acoplados para dar servicio a muchas peticiones ya no pueden, es cuando les digo que el sistema se colapsa, es porque no tiene la variedad requerida. Recordemos que en el concepto de variedad requerida del doctor Ashby se dice que la variabilidad se absorbe con variabilidad. Y aquí en este caso, la variabilidad de personas en el pequeño restaurante, la variabilidad de los pedidos que hacíamos, ¿sí? Y de la expectativa de la velocidad del servicio o del cobro o cualquier otra cosa, era mayor que la capacidad de atender. Entonces, quiere decir que el restaurante con esas 2 personas únicamente no tenía la variedad o la variabilidad que le requería el entorno, en este caso representado por los clientes. ¿Sí se dan cuenta? O sea, llega un momento en que un sistema se satura y se sobrepasa por completo. Me voy a ir a un ejemplo empresarial. Trabajé en una empresa de manufactura, de metalmecánica, una multinacional muy exitosa, muy reconocida, muy buena empresa, por cierto.
Y en esa empresa se fabricaban, para simplificárselos, les voy a poner como ejemplo 3 productos, para no revelar información confidencial: el producto A, el producto B y el producto C. Cuando yo entré a la empresa, el producto C no se fabricaba. Sin embargo, era algo que requería el mercado y que se necesitaba fabricar. Solamente se fabricaban el producto A y el producto B. Pero todas las piezas que se manufacturaban para luego ensamblarse, luego pintarse, probarse, etcétera, etcétera, pasaban por un mismo conjunto de máquinas. De tal manera que si una persona estaba trabajando en una máquina determinada, en un momento dado del día podía estar produciendo piezas para el producto A, más tarde le programaban piezas para el producto B, luego de nuevo piezas para el producto A, y cuando finalmente todas esas piezas llegaban a un punto de ensamble, faltaban piezas. Y entonces empezaban pleitos y empezaban problemas, ¿verdad? De decir, bueno, pero ¿cómo no programaste estas piezas? No vamos a poder terminar esto. Y lo que sucedía es que terminabas con productos incompletos que los tenías que sacar de la línea de ensamble del tipo A y del tipo B en otra línea de ensamble, porque les faltaban piezas. Y estaban peleando por el mismo recurso. ¿Por qué? Porque la misma máquina tenía que fabricar las piezas para uno y para otro. Una solución que dieron los ingenieros. Yo no participé, yo era una persona que trabajaba como ingeniero de procesos. No estaba necesariamente involucrado en el flujo de producción de la planta, pero pues me di cuenta, me pareció muy interesante. Y lo que dijeron fue, se tenían 2 naves con maquinaria, ¿verdad? Por donde pasaban para productos A, productos B, todo mezclado. Lo que dijeron es, vamos a separar. Y entonces esta planta es exclusivamente para productos A y directamente va a la línea de ensamble A, y esta la vamos a alinear con la línea de ensamble B y es maquinaria para los productos B. Y sí, probablemente de algunas máquinas se tuvieron que comprar adicionalmente otra clonada, otra igual, para que pudiera ver en los 2 lados. Y se podría pensar que esas máquinas están subutilizadas. Pero en realidad ahora lo que tenían es que esta capacidad de producción de partes y ensamble estaba desacoplada, ¿sí? Se eliminaban conflictos, se simplificó la programación, se simplificó el control de volúmenes de las partes, se mejoró la calidad, el flujo era mucho más transparente, más claro, y las personas tenían una responsabilidad clara. Ya no eran personas que se les pedían de A y de B y los volvíamos locos, porque ellos decían, pues yo simplemente produje lo que me dijeron que produjera, no te enojes conmigo, ¿verdad? Ve con el programador y pídele lo que necesitas. Entonces, de esa manera se hizo un desacoplamiento del sistema. No quiero que se queden con la idea de que siempre es mejor desacoplar sistemas. En ocasiones lo mejor es acoplarlos, ¿sí? Sin embargo, en lo personal me ha tocado ver más soluciones de desacoplamiento cuando hay una saturación por el recurso compartido, que ya no tiene la variedad requerida, ya no tiene la capacidad, o como dice la gente de sistemas de información, no tiene el ancho de banda para poderlo manejar. Incluso la gente de sistemas puede ser que tenga todos los equipos conectados a internet a través de una sola red. Ahí estaríamos hablando de que está acoplado a una sola red. Pero si aumenta la demanda de datos, ¿verdad? Que los diferentes equipos están conectados, en ocasiones segmentan la red y tienen un área para dar internet con un módulo, ¿verdad? Un módem, perdón, y otra área con el otro. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad suficiente para atender 2 demandas, o en diferentes pisos, o cosas de ese tipo. En otra ocasión, me tocó conocer una empresa. Yo era profesor universitario, y en esta empresa nos dieron la oportunidad de ir y hacer prácticas con estudiantes. También una empresa que en aquel tiempo no era muy grande, ahora es enorme. Ya tenía su reconocimiento, su importancia, y tenían un problema en particular, ¿no?
relacionado con ingeniería mecánica, que en ese tiempo era la carrera en donde yo trabajaba como profesor, impartiendo materias relacionadas con procesos, materiales, resistencia de materiales, metalurgia, etc. Pero al estar ahí, me platicaron un desacoplamiento que les pareció genial. Resulta que esta empresa tenía maquinaria de millones de dólares, unas prensas enormes, ¿no? O sea que equivaldría a lo mejor a 2, 3, a lo mejor hasta 4 pisos de un edificio, ¿no? Unas prensas enormes para trabajar metales al rojo vivo. Y un consultor internacional llegó y se dio cuenta de la complejidad de la programación y cómo quedaban mal con sus clientes. Profundizando, se dio cuenta que en realidad ellos tenían 3 tipos de clientes. Y los 3 tipos de clientes eran de la siguiente forma. Tenían clientes que lo que hacían es que compraban refacciones estandarizadas, que sí, que se podían tener almacenadas, y cuando el cliente la pedía se surtía, y al quedar un hueco en el almacén, pues se fabricaba, se resurtía, y así enviando piezas a todo el mundo. Luego tenían clientes que eran de piezas únicas, ¿sí? Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos, la NASA, les podía pedir una pieza que era una pieza. Enorme, enorme, enorme la pieza, pero era muy especializada, de una muy alta especificación, en cuanto al material, al procesamiento, el cuidado que debería de tener. Entonces, las personas que trabajaban fabricando esa pieza, utilizando un recurso que también requerían las refacciones, ellos se tomaban todo el tiempo del mundo porque sabían que un error podía costar millones. Y los que estaban esperando la máquina para fabricar piezas en gran volumen y a gran velocidad, pues no podían hacer nada. Y por otra parte tenían un tercer mercado. Y este tercer mercado era un mercado para atender urgencias. Algunos de sus productos se utilizaban para tuberías de petróleo en el fondo del mar. Entonces, cuando hay un derrame, hay una ruptura, se requiere reparar lo más rápido posible para evitar la contaminación del mar, la pérdida del fluido que vaya por la tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenían ese otro mercado de urgencias, diferentes tipos de clientes que requerían una pieza que probablemente era una pieza estándar, pero la requerían muy, muy urgente, ¿sí? O reponer piezas con cierta especificación de ingeniería que habían fallado y que pues, no había un almacén para tener una reposición. Bueno, lo que hizo este consultor a mí me pareció genial. Lo que dijo es, dividamos los 3 turnos del día, o sea, 8 horas, 8 horas y 8 horas, son 24 horas del día, y un turno lo vamos a dedicar exclusivamente a producir piezas estándar con la misma maquinaria. Vamos a un segundo turno y les damos oportunidad que trabajen los de alta urgencia, y un tercer turno para que con toda la calma del mundo las piezas súper especiales se puedan trabajar también con toda tranquilidad, sin conflictos. Se escucha sencillo, no fue tan sencillo, claro, tuvieron que hacer análisis, toma de tiempos, definir políticas, criterios, porque lo que sí era una realidad es que cuando cambiaba de turno, tú tenías que dejar las máquinas disponibles para que el siguiente turno llegara y las pudiera utilizar como estaba planeado. Pero de esa manera, lo que hicieron fue que un solo conjunto de equipos de muy alta inversión, que tampoco era factible decir, vamos a replicar 3 plantas idénticas, triplicando las prensas y todos los equipos, laboratorios y demás. No era viable, financieramente no era viable. Para desacoplarlos, ¿verdad? No. Lo que hicieron fue aprovechar el concepto de los turnos y entonces desacoplaron 3 sistemas que requerían los mismos recursos, pero cada uno en un turno diferente. Normalmente, por ejemplo, los hospitales a los que hemos ido por diferentes circunstancias, ¿verdad? Ya sea porque fuimos internados, porque llegamos por una urgencia, o porque fuimos a visitar a un familiar o un amigo, tienen muchas áreas dentro del hospital, pero vamos a pensar ahorita en 3, ¿sí?
Tres que seguramente ustedes están familiarizados incluso por los programas de televisión. Tienen la hospitalización regular en las camas, ¿verdad? Donde va la enfermera, va el médico, entran los familiares. Algunos tienen horarios, otros no tienen horarios y les permiten incluso dormirse ahí, tienen una camita, etcétera, etcétera. ¿Saben a lo que me refiero? Las personas están razonablemente controladas en observación, recibiendo medicamento, checando signos vitales, etcétera, etcétera. Hay una área de terapia intensiva, ¿sí? Que ya cuando están en terapia intensiva, visitantes no entran y está conectado la persona muchas veces en estado comatoso, ¿verdad? No consciente, a muchos aparatos que están monitoreando muchos signos vitales y que incluso de manera automática mandan alertas a la estación de enfermería para que rápidamente vengan a atenderlo. Cuando salen de esa situación crítica, no siempre los pasan a cuarto, los pasan a una terapia intermedia, que a lo mejor la persona ya está consciente, a lo mejor con mucha mesura, ¿verdad? De tiempo corto se le permite una visita y sigue estando monitoreado. Y la otra área es la de urgencias. De hecho, programas televisivos están muchas veces enfocados en el área de urgencias, ¿no? Si se fijan, son sistemas desacoplados. O sea, sería imposible que un hospital tratara de atender los pacientes que llegan desangrándose por urgencias después de un accidente muy fuerte, ¿verdad? Y que los tienen que atender de inmediato, a los pacientes que simplemente les están dando sus alimentos, bañándolos, tomándoles algunos signos vitales con calma, ¿verdad? O los que están en terapia intensiva o en terapia intermedia. Probablemente el personal que atiende terapia intensiva y terapia intermedia en algunos hospitales pequeños pueda ser el mismo personal, pero definitivamente no es el mismo personal el que está atendiendo a los que están en un cuarto regular o los que están en urgencias. Bueno, el tema de urgencias es tan especializado que incluso un médico puede estudiar su carrera como médico general y después hacer su especialidad en urgencias, porque se requieren otras habilidades, otro modelo mental, otras competencias. Y ahí tenemos de nuevo un desacoplamiento de sistemas, ¿sí? Entonces, ahí están ejemplos de cómo se pueden manejar a favor de la organización el desacoplamiento. Les digo, los acoplamientos no son tan comunes, pero vamos a decir, me refiero a que conscientemente se diga conviene acoplarlo, ¿no? Pero les voy a poner ejemplos de cómo sí se acoplan sistemas y muchas veces sin que te des cuenta. Tú tienes una empresa de manufactura y contratas a un proveedor para que te surta una materia prima. Pero a lo mejor tú le estás comprando el 15% de su capacidad a ese proveedor. Ese proveedor con ese volumen que tú le estás comprando no sobrevive. Va a operar abajo del punto de equilibrio. ¿Qué es lo que hace ese proveedor? Ese proveedor lo que hace es que busca otros clientes similares a ti que requieran productos que él vende. Entonces, ese proveedor puede terminar con 10 clientes, 20 clientes. He visto proveedores que incluso llegan a tener hasta 100 clientes y con los mismos recursos atienden a todos, ¿sí? Ahí está un acoplamiento de sistemas. Y te digo que muchas veces ni cuenta nos damos porque no conocemos quiénes son las otras empresas que le están comprando lo mismo que nosotros. Pero probablemente si alguna de las empresas le deja de pagar, le deja de surtir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un acoplamiento de sistemas que genera productividad, genera eficiencia, y obviamente el reto de este proveedor pues va a ser la programación, la coordinación para satisfacer los diferentes tiempos de entrega, calidades, variedades que se comprometió con cada uno de los clientes. En los hogares venimos de una cultura de convivencia familiar, de acoplamiento, en donde lo más normal, estoy hablando de hace 40, 50 años, era que la familia desayunaba junta, comía junta, cenaba junta. Y si veían la televisión, era una televisión en una sala en donde estaba toda la familia. Claro, había conflictos, qué canal quiero ver, qué programa quiero ver, tampoco había muchos canales. Las televisiones no tenían control remoto, levántate a cambiarle, no te toca a ti.
Después hubo control remoto y dame el control remoto porque yo quiero escoger, súbele el volumen, bájale el volumen, pero todo eso nos hace humanos, todo eso nos hace negociar y nos hace compartir y convivir en un mismo espacio, ¿no? Pero ahora resulta que se ha desacoplado la familia. Traemos horarios diferentes, desayunamos separados, comemos en diferentes lugares, cenamos a diferentes horas. Y luego empezó la costumbre de empezar a poner televisiones en cada uno de los cuartos. Entonces llegó un momento en que, lejos de la convivencia familiar, cada quien se desaparece a su cuarto, se encierra y adiós. Ahí está un ejemplo de desacoplamiento que no necesariamente es el mejor o la mejor opción que debiéramos de tener, ¿sí? Y así pueden ir encontrando ustedes, yo espero que con estos ejemplos tengan más conciencia, ¿no? De cuándo conviene acoplar sistemas, cuándo conviene desacoplarlos. Nos dimos cuenta que puede tener ventajas, desventajas. Por ejemplo, el proveedor que está acoplando el servicio a muchos clientes le da la ventaja de tener una productividad y una rentabilidad, ¿sí? La desventaja es que puede perder el control de su programación y fabricación y entregar el producto incorrecto al cliente que no corresponde, o en la fecha que no corresponde, o con la calidad que no corresponde. Y se generan otro tipo de problemas. A final de cuentas, todo esto tiene que ver con la capacidad de gestión. No solamente la capacidad productiva, sino la capacidad de cómo el equipo humano que apoya esa operación se coordina junto con sistemas informáticos, con sistemas visuales, ¿verdad? Con capacitación para manejar una determinada complejidad. Le decía a un cliente hace unos días que normalmente cuando tú combinas una operación regular con una operación de urgencias, es muy difícil que un solo grupo humano o un solo sistema los pueda atender, porque son requerimientos completamente diferentes. No se tiene la variedad requerida. Y vale la pena reflexionar si conviene que tengamos a lo mejor el 80%, por así decirlo, de nuestra empresa o de nuestra organización enfocada a un flujo regular de pedidos, y otro 10 o 20% enfocado a urgencias, especializados en urgencias. Hasta lo puedes vender, ¿verdad?, en tus servicios como una propuesta de valor, y obviamente también se cobra de una manera diferente. Entonces, pues, puedes generar un desarrollo con un gran impacto en los resultados de tu empresa. Antes de cerrar, recordé ahorita otro ejemplo de acoplamiento, porque les digo que pudieras que sean menos, pero imagínense 3 empresas que fabrican prácticamente lo mismo. Ellos se ven como competidores entre sí, ¿sí? Eso lo he visto aquí en la ciudad donde vivo. Son empresas de curtiduría que se dedican a curtir cueros de reses, ¿verdad? Para calzado, para portafolios, para bolsas, para venta. Y compiten entre ellos, pero resulta que, vamos a poner un caso, empresa A trabaja abajo del punto de equilibrio, empresa B trabaja en el punto de equilibrio, empresa C ligeramente arriba del punto de equilibrio. ¿En qué se traduce esto? Que la empresa A tiene pérdidas, la empresa B que trabaja en el punto de equilibrio, pues ni gana ni pierde, y la que está ligeramente arriba del punto de equilibrio, pues gana un poquito, marginal, que realmente no. Hicimos un ejercicio, un colega y su servidor, hicimos un ejercicio analítico, matemático, ¿verdad? De hipotéticamente fusionar las 3 empresas. O sea, ¿qué pasaría si fusionas las 3 empresas? Obviamente, vamos a que fueran más o menos del mismo tamaño. De alguna forma se triplica la capacidad. Sin embargo, como todas estas, vamos a pensar como a media capacidad, ¿verdad? Con pequeñas variaciones respecto al punto de equilibrio, pues tú vas a tener 1.5, ¿verdad?, de requerimiento, y si unes las 3, pues vas a tener 3 de capacidad. A lo mejor dices nada más 1, 2, para que tenga 2 con 1.1 de demanda y 2 de capacidad. Bueno, ya se tendría que analizar. El caso es que cuando tú haces eso de fusionar empresas, se utilizan mejor los recursos, estás acoplando
redes sociales, dos lógicas diferentes en un mismo espacio, en un mismo equipo, y aumenta la rentabilidad de las dos, ¿sí? Claro, con políticas y criterios para entender por aquí pasan mis clientes, por aquí pasan mis clientes, a mí también, y cómo nos repartimos los ingresos. Hay un caso muy exitoso también en la ciudad en la que vivo, aquí en México, en donde había dos restaurantes, prácticamente casi uno enfrente del otro. Uno, su platillo principal junto con otros elementos en su menú eran carne en su jugo, mientras que el otro ofrecía productos, ¿no? Mariscos, pescados. Pues, ¿qué creen? Que eran locales relativamente pequeños, rentaron muy cerquita de donde estaban los dos separados, un local mucho más grande, ¿sí? Y ahora cuando tú llegas, de hecho, en un principio tú llegas y te daban las dos cartas, la de un restaurante y la del otro. Pero había una sola cocina, había un solo grupo de meseros. El caso es que fue sensacional, porque también en las familias a veces unos querían mariscos, otros no querían, etcétera, etcétera. Y ya con el paso del tiempo se fueron fusionando las culturas, los sistemas de trabajo, y ya ahora te entregan un solo menú donde tú puedes escoger una variedad más grande, ¿no? Probablemente eso yo nunca lo he visto en la cocina si estén desacoplados por la naturaleza de los productos y para la velocidad del servicio, pero son ejemplos de cómo en los acoplamientos también te pueden generar economías de escalas. El que tú tengas una pequeña tienda en una avenida, una calle donde esperas que las personas que caminan por ahí entren a tu tienda, tu boutique, por ejemplo, a tu ferretería o a tu papelería, no es lo mismo que estés en un centro comercial en donde hay un flujo de personas que van a comprar diferentes cosas, y aunque no van con la intención de comprar en tu papelería, cuando la ponen, me falta tal cosa, y aprovecha la compra. Ahí lo que están haciendo los diferentes comercios en una plaza comercial, sea mall, como le llaman en Estados Unidos, es que se están acoplando, ¿sí? Se están acoplando. Entonces, pensemos en eso. ¿Cuándo conviene acoplar sistemas? ¿Cuándo conviene desacoplar? Les recomiendo mucho que lean nuestro blog sobre variedad requerida o que escuchen el podcast que también tenemos sobre este interesante tema de variedad requerida. Recuerden que está estrechamente relacionado variedad requerida con los sistemas acoplados y desacoplados. Que tengan un buen día.